Hoy son tantas cosas que nos trae a la mente recordar a Fredecita, recordar a Felisa. Yo no sé si se pusieron de acuerdo, pero partieron muy seguidos, muy seguidas, se fueron. Una semana de diferencia. Sí, hace una semana. Hoy, por fecha, hoy Felicita está cumpliendo un año. Hace una semana estábamos hablando del aniversario de la partida de Fredecita. Como ya nosotros tenemos más o menos conciencia de lo que pasa cuando desencarnamos, y aunque no hemos entrado en profundidad en las posibilidades que ocurren después de desencarnar, pero lo vimos someramente, independientemente a lo que pase, que lo vamos a estudiar, normalmente hay unos ciclos, hay unos procesos, hay un proceso después del desencarne que se da, como dijimos, inicialmente un primer término, un primer tiempo, son los primeros 7 días, donde el alma apenas está tratando de entender de que ya no está en esta dimensión, pero no hay claridad en el alma, hay un poco de confusión en el alma, el alma quiere estar mucho más a este lado que allá, porque todavía no es consciente de eso. Luego de eso, después de la primera semana, el primer mes, que también es parte de ese proceso. Y el tercer proceso, que ya cierra un ciclo, es el primer año. Entonces, en este primer año ya el alma ha tenido el tiempo para procesar muchas cosas. Ya el alma, dicen los sabios, ya tiene conciencia de su evolución, ¿cierto? De que está en otra dimensión, que ya no está con nosotros, que ya no está en esta dimensión de la dualidad, sino que ya aparece una dimensión diferente y está muchísimo, pero muchísimo mejor, dicen los sabios, que la dimensión que nosotros conocemos por la dualidad. Allá en esa dimensión sabemos que ya no existen ya no hay estrés, ya no hay enfermedad, ya no hay otras cosas, pero tampoco hay los placeres de la materia. ¿Sí? No, allá no están los placeres de la materia. Allá no necesitan los placeres de la materia. Entonces, eso es lo que hoy estamos reconociendo, honrando, y es bueno porque dicen los sabios que el alma, cuando cierra este proceso, todavía, digamos, está en comunicación con nosotros, con esta dimensión, cerrando ya su ciclo. Por eso es importante el honrarlas, para que ellas se llenen de paz, se llenen de ¿cierto?, para ya abandonar este proceso, ¿cierto? Y ya dedicarse a seguir su proceso evolutivo en la otra dimensión, lo que corresponde. Entonces, eso era lo que básicamente yo quería proponer a toda esta familia en el día de hoy. Y para ello tengo una enseñanza muy especial y muy específica, pero después de recordar esta parte para poderlo enlazar. Siguiente diapositiva, por favor. La semana pasada vimos, y esto es importante recordarlo, porque entre más recordemos esto, o sea, vamos entendiendo y conectando con otros conocimientos que van apareciendo. Estos 5 niveles del alma se alcanzan y estos 5 niveles se entrelazan entre sí, como lo vimos la semana pasada, y no todos al mismo tiempo, ¿sí? La semana pasada entendimos que, por ejemplo, el nivel de Yejidá lo tiene uno dicen los sabios, hasta los 12, 13 años.
perdóneme, el Nefesh, 12, 13 años. Hay personas que pueden quedarse ahí y no pasar al siguiente nivel, aunque pasen de la edad, no pasar evolutivamente del nivel, y se quedan como los niños, ¿cierto? Pero después de esta edad ya logramos el nivel del Ruach, que es donde ya comenzamos a gestionar las emociones, ¿cierto? Y eso se hace entre los 20, 30 años. Después de ese nivel, se supone que uno ya tiene un nivel más de madurez, de conciencia, y alcanza uno el nivel de Neshama, que es el nivel mental. Pero cada uno de estos niveles, Nefesh, en el Nefesh nos nutrimos todo el tiempo estamos nutriéndonos de Nefesh. Aunque evolucionemos a otros niveles, siempre vamos a estar nutriéndonos porque es la parte vital, ¿cierto? La corrección de las emociones, luego viene el nivel del Ruach, y en el Ruach, cuando logramos gestionar las emociones, que son una parte trascendental de nuestra vida práctica, y en la gestión de las emociones es lo que ya nosotros conocemos como inteligencia emocional, cuando ya hay dominio de las emociones, gestión de las emociones. Y luego viene el tercer nivel, que es el que hasta el más común de lo que nosotros manejamos, que está relacionado con el intelecto, con la tríada superior del árbol de la vida. Y estas tres dimensiones, Jogma, Binah y Da'at. Y dijimos que Da'at en el árbol de la vida se relaciona también con el subconsciente. Da'at es el dominio en el intelecto, es la capacidad de vincularse, de conectarse con la información del subconsciente. Y el cuarto nivel, que es Hayá, que ya es un nivel que normalmente no es el más común, digámoslo. Aunque todos tenemos la posibilidad de hacerlo, pero no es el más común de alcanzarlo, que es, Hayá significa vida plena, que es un nivel espiritual muy, muy alto, donde empieza ya el alma a conectarse con la divinidad todo el tiempo. Y eso es la parte, digamos que estas tres partes, las primeras tres partes, son las que se conectan más que todo con lo biológico, lo emocional y lo intelectual. Y estas tres partes están dominadas por algo que en nosotros es lo que más nos ayuda, pero también lo que más nos detiene, que se llama ego, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí lo que nosotros tenemos que gestionar, lo que tenemos que trabajar es el ego. El ego nos puede detener, o con el ego podemos evolucionar, en la medida que nosotros gestionamos el ego. Las emociones también hablan todo el tiempo, que es la parte del Ruach. El intelecto es cuando uno ya piensa demasiado y racionaliza uno ya demasiado. Que ahí también hay que tener cuidado porque, como hablábamos en el árbol de la vida, pueden estar los desequilibrios. Cuando uno suple una carencia, por ejemplo, del Ruach o de lo emocional. Cuando yo aquí en lo emocional, por ejemplo, que es solo lo biológico, por ejemplo, suplo una necesidad del estómago, por ejemplo, un antojo de una empanada, y me como la empanada, entonces ya siento el placer, ¿cierto? Cuando suplo una carencia del alma, ya del nivel de la Neshama, siento una dicha indescriptible, una dicha diferente a la biológica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me estoy nutriendo de una dimensión del espíritu, que es la que me permite realizar mi misión y mi propósito en la tierra, para lo que vinimos.
Mi alma sí sabe cuál es el propósito del que yo vengo, mientras que lo biológico no le interesa. A lo biológico no le interesa cuál es el propósito, pero el alma sí, pero el alma no puede hacer su propósito sin lo biológico. ¿Sí? Necesita lo biológico para su evolución. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es el objetivo real de nuestra existencia en este plano? Dicen los sabios que una persona viene al mundo con un objetivo específico, pero ese puede terminar concluyendo su misión incluso cuando es joven. Hay personas, dicen los sabios, que cuando la persona, digamos que no depende de la edad para cumplir su propósito. Puedo cumplir mi propósito inclusive siendo muy joven. No quiere decir que entre más edad, más posibilidad de cumplir mi propósito, sino que cada alma tiene un propósito individual y lo va realizando dependiendo. Entonces dice uno, ¿por qué hay personas que mueren tan jóvenes? Porque ya cumplieron su propósito. Y hasta ahí era su propósito, y lo cumplieron y desencarnan. ¿Es qué? ¿Seguro? Sí, es decir, es que el alma viene a cumplir un propósito, y el propósito no depende del tiempo, depende del cumplimiento de eso. O sea, uno realmente en lo biológico quisiéramos, porque el biológico opera el ego, entonces nosotros quisiéramos permanecer encarnados, ¿cierto? Mientras que el alma no tiene ese interés. El alma tiene interés en cumplir lo que es sus tikkunim, y una vez completa sus tikkunim, que puede ser siendo muy joven o puede ser, no importa la edad, y cuando cumpla sus tikkunim dice, ya es suficiente, y entonces desencarna. Bueno, porque digo, si o sea, esa posibilidad de que si yo parto joven es porque ya cumplí mi propósito, si eso es una verdad, un principio, no sé qué se podría decir. Si yo lo sé desde siempre, pues no habría dolor cuando parte alguien joven, porque pues si ya cumplió su propósito, porque por lo general cuando las personas parten joven causan más dolor, o sea, es como más difícil la aceptación que cuando alguien ya está anciano y además enfermito, digo yo, ¿no? Yo te estoy entendiendo, Pero cuando es joven casi siempre hay una oposición muy fuerte de cualquier persona, uno siempre dice, Dios mío, tan joven, o sea, pero ¿por qué tan joven? Y más, por ejemplo, si deja hijos pequeñitos o algo, uno dice, ay, ese hogar, le hace falta la mamá o le hace falta el papá. Estoy simplemente aquí meditando. Pues ya eso nos quitaría ese dolor, porque pues así tenga 20 años, pues ese era el día que pero mira que ya cumplió su propósito. Mira que es muy válida tu percepción, pero lo que yo quiero que aquí tengamos y comencemos a hacer el ejercicio de separar una cosa de la otra, porque cuando yo digo yo siento dolor, y todos vamos a sentir dolor al desencarnar, ¿por qué? Porque nos estamos despegando del ego. El ego es el que siente el dolor, el alma no va a sentir dolor cuando desencarna. El alma cuando cumple su propósito anhela continuar su proceso evolutivo, ¿sí? Por eso, entonces nosotros cuando tú dices, nosotros decimos tan joven esa persona y esto, lo estamos viendo desde nuestro ego, lo estamos viendo desde nuestra perspectiva en este plano, como decíamos hoy, en el plano de la mirada más baja, ¿cierto? Pero cuando nosotros comenzamos, y lo hablábamos hace una semana, a elevar nuestra conciencia, elevarlo significa que literal, no solamente lo literal, sino que espiritualmente también crecemos y vemos esa perspectiva que estábamos viendo aquí, pero la vemos de una dimensión diferente. Hablábamos del ejemplo de la estrellada, ¿sí? Cuando dos personas, por ejemplo, se estrellaron, obviamente ahí en el momento de la estrellada cada uno va a decir, usted tuvo la culpa, el otro no sé qué, y esa es la visión que hay ahí.
Pero si uno ve una visión más elevada, se va a dar cuenta de que esa persona, lo decíamos como ejemplo, quizás uno de los conductores había peleado con su esposa, con sus hijos, con lo que sea, el otro había tenido otra circunstancia, lo habían echado del trabajo, lo que sea, tiene otras circunstancias, y eso era algo que tenía que ocurrir, ¿cierto? Si lo miramos de una perspectiva mucho más alta, hacía parte de un contexto que eso se tenía que dar. Eso es ver las cosas desde un punto de vista elevado, ¿cierto? Imaginémonos cómo nos ve Dios, que está viendo todo, hasta la más pequeña de las hormiguitas está viendo como todo lo que nosotros estamos haciendo y pensando, y tiene control de todas las cosas, porque lo ve de una visión más elevada, ¿sí? Entonces lo que nosotros venimos a hacer a este plano es a comenzar a hacer unas rectificaciones, y para hacer esas rectificaciones necesitamos evolucionar, crecer espiritualmente. Sí, A ver, Amparito. sí, señor, gracias. Pero esto que dice su merced de que se cumple el propósito, y pues en esto que voy a decir yo, pues no habría esa evolución espiritual. Esto se puede aplicar con niños que mueren muy pronto, o con niños que vemos con enfermedades terminales, o con situaciones de salud que pues les van a permitir que pues mueren muy pronto. ¿Eso se podría aplicar ahí, en esa situación? O sea, aún yo pensaría en el aborto, que es una discusión mundial, y pues independiente de que quienes lo hacen bueno, estoy amparado por la ley, o yo no estoy amparado por la ley, pero pues tomé esa determinación, pero independiente de la determinación humana, ese ser, esa alma, porque ya es un ser, después de la semana 16 y toda su evolución, si ya esto, ya es un ser, es una persona. Entonces, unidos, en ese caso, niños con enfermedades o niños que mueren tempranamente, ¿es porque ya cumplieron su propósito y por eso se da eso? Absolutamente, con toda seguridad. Con toda seguridad. Un niño que muere, no importa la circunstancia, no importa si fue intencional, no fue intencional, fue legal o no fue legal, como tú lo dices, cuando una persona desencarna, ya cumplió su ticón. Si un bebé, ahora, por ejemplo, en el caso de un bebé que no ha nacido, y uno dice, ¿cómo es posible que haga un ticún un bebé que no ha nacido? Ese bebé muy seguramente vino a cumplir no solamente un ticún para él, que lo hace, sino un ticún para los padres, o un ticún para otra circunstancia, o un ticún para otra cosa. ¿Sí me explico? Pero siempre se cumple. No hay posibilidad de que una persona desencarne sin cumplir un ticún. O sea que, perdón, Marlencita, cuando es el contrato del alma, el padre dice, bueno, vas a nacer en estas condiciones, pero mueres pronto, ¿sí? Bueno, yo acepto eso, solo voy a estar en el vientre, o solo voy a estar en la cuna, o bueno, voy a jugar hasta los 5 años y ya sé que parto. Cumplí, no sé, lo que tenía que cumplir esa alma, ¿cierto? Entonces también está la otra parte, las personas que ejecutan, los adultos que ejecutan también en el contrato del alma, se diría, bueno, vas a tener hijos y tu hijo va a nacer con cáncer. Y bueno, pues sí, o sea, ya mi ego se escalofría, pero es así. El padre le dice, bueno, vas a tener estos hijos y estas son las condiciones, o tus hijos van a morir, tu hija va a morir a los 10 años. O sea, yo también sé eso, y también pues está el libre albedrío. No tengo hijos, por ejemplo, no, si se va a morir a los 10, pues ¿para qué me voy a poner en vueltas? ¿Sí? O sea, inconscientemente, no sé, o sea, no me lo puedo tomar racional porque es algo que el alma hizo. ¿Eso es así? ¿Podría ser así? Es así, eso es así. Mire, si una persona en el contrato del alma ya viene determinado, ya lo tiene. Y lo que pasa es que, digamos, a veces nosotros dentro de nuestra razón pequeña y limitada, obviamente decimos, ¿qué razón tiene que un niño nazca y se muera esto?
Pero es que las almas no tienen las almas en esa dimensión no tienen ningún inconveniente en volver a reencarnar las veces que sea necesario. Entonces, si un alma para cumplir un tikkun de un padre, de una persona, solamente necesita encarnar y desencarnar, ¿cierto? No viene a desarrollar en pleno su nefes, mucho menos su ruach, ¿cierto? Sino solamente viene a eso, desencarna, sabiendo de que vuelve y hace otro contrato y continúa con otro proceso. ¿Sí me explico? Ese era el proceso que en ese momento necesitaba hacer. Ahora va y tiene otros pendientes, vuelve esa alma con otros pendientes, con otras tikkunim a realizar. ¿Sí me entiendes? Eso para el alma no tiene ningún problema, porque imagina cuántas veces podremos haber desencarnado y vuelto a encarnar para cumplir el nivel que hoy tenemos, por ejemplo. No se dio de la noche a la mañana. Lo que hoy tenemos ha sido el resultado de muchas reencarnaciones, según la Cábala. Perdón, iba a decir Leni y luego Amelia. Pues es que me surge otra pregunta, pero creo que ya la estabas respondiendo. Si pensamos que a cualquier edad que desencarne ya cumplí mi propósito, entonces ¿para qué vuelvo otra vez la reencarnación si yo ya cumplí mi propósito? Me estaba pensando yo eso. Pero no sí, sé lo si que pasa es que nosotros tenemos muchos. Cada vida vengo es por un propósito, cada vida para un propósito. Claro, cada vida trae su lista, no un propósito. Cada vez que yo encarno traigo una lista de lo que vengo a hacer, de las tikkunim que vengo a hacer, de las reparaciones que vengo a hacerlas, ¿cierto? Sí, puedo traer una gran lista de muchas cosas que hacer, o puedo traer un solo tikkunim para hacer en la vida. Pero ahí es donde yo digo, tampoco sería una justificación para mí que si murió es porque cumplió su propósito. Porque si cumplió el propósito, ¿como para qué vuelve? ¿Sí me entiende? No. Cumplió el propósito que tenía que cumplir en ese momento y en esta dimensión. Porque al desencarnar va a venir en otro espacio, en otro tiempo, se cuenta que no hay otro igual. Pero es que en varias clases pasadas decíamos, si no se cumple, pues vuelve y repite, y si no lo hace en esta, pues lo hace en otra. Entonces no se cumple de pero que son si cosas, yo muero es porque cumplí propósito. Son cosas diferentes. A ver, vuelvo y digo, yo puedo traer, dicen los sabios, puedo traer una lista de tikkunim, ¿cierto? Mi gran lista de tikkunim. En esa lista, en esta vida, en esta existencia actual, cumplí esta y esta, y me quedaron unos pendientes que no los cumplí por varias razones. Una, porque no se me dio la gana, por mi libre albedrío, de cumplir determinados tikkunim, le tuve miedo. Dos, porque no podía cumplirlos por mi condición, ¿cierto? Tampoco lo podía cumplir, me quedan pendientes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo desencarno, ¿cierto? Cumplía los que podía cumplir, ¿cierto? Los que podía cumplir y los que quise cumplir dentro de mi propósito. No, porque pues si yo cumplo todo no tendría razón de volver. No, pero siempre voy a tener tikkunim que cumplir hasta que se complete el tikkun olam. El micrófono, por favor. Como consuelo, no, mire, es que se murió porque él ya cumplió su propósito, porque no sé ni cuántos tikkunines tendría o si tiene pendientes, porque eso ya entraría en choque con la reencarnación. Cumplir propósito, ¿para qué reencarnación? Sí, pero tampoco sí, yo tendría la necesidad de convencer a un alma de que si ya cumplió o no cumplió y para qué lo va a hacer. El alma no le interesa eso, el alma lo necesita. Yo en esta biología sí necesito una justificación. Por ejemplo, le digo a Alcira, tranquila, que es que Nicolás se fue a esa edad tan temprana porque cumplió su propósito. No, o sea, esa teoría se nos cae de su peso porque ni sé cuántos tikkunines él dejó de cumplir, si fue eso. O sea, es a lo que me refiero, o sea, esa justificación, esa teoría
no justificaría de que se vaya porque cumplió el propósito, de que alguien desencarne porque cumplió el propósito, digo, para mí. Yo te estoy entendiendo. Sin embargo, yo pienso que tú sigues siempre relacionando lo espiritual con lo biológico y no permites separarlo. Por ejemplo, permítame, cuando tú dices en el ejemplo de Alcirita, tú quieres darle una explicación a Alcirita, ¿por qué? Porque Alcirita está encarnada y está en lo biológico, pero al alma de Nicolás ya no le interesa que tú la convenzas o no la convenzas, que tú pienses o no pienses. Él ya evolucionó y él ya siguió su camino. No, pero yo no me interesaría Nicolás, me interesa esa Alcira. Que está en esta dimensión y aquí en lo biológico. Y nosotros aquí también hemos dicho que no separemos lo espiritual de lo material, porque ahí es donde nosotros tenemos los problemas de separar esas dos cosas. Una cosa es separarlo y otra cosa es tener claro qué es cada dimensión. ¿Cierto? Yo necesito lo material y yo no puedo hablar de nada espiritual que no relacione lo material, no se puede, eso lo tenemos claro. Pero yo necesito lo material como un medio, no como el fin, ¿cierto? No como mi propósito del alma, porque dése cuenta que cuando nos vamos, el cuerpo tiene que descomponerse, tiene que volver a eso. Entonces, ¿qué es lo importante? Sí es importante la materia del cuerpo para poder alcanzar hasta donde alcanza el alma a evolucionar. Sin eso no lo haría. Exacto. ¿Sí? Lo que yo digo es que para mí, hasta este momento de mi grado de conciencia, no me entra la justificación de que una persona parte porque cumplió su propósito. O sea, yo eso lo entiendo. No lo podría, no lo consigo ahorita, no lo proceso. Y no le diría a nadie eso, porque yo no creo eso. O sea, todavía no lo entiendo. Estamos de acuerdo, no importa, está bien. Como tú misma lo dices, ese es en este momento tu nivel de conciencia y hasta ahí está bien. Hola amigos, pastor. Buenas. Solamente es una intervención, pastor. Referente a lo que, qué pena mi querida Sobris estaba antes. Tranquila, tía. No. Bueno, gracias, corazón. Mire, yo lo que veo en esta proposición, digamos, al decirlo así, es que no tendría sentido pertenecer a raíces judías o no. Porque si simplemente cuando yo desencarno, cumplí el tikkun, digamos, me comprometí en el contrato del alma, es lo que pienso en este momento con lo que se expresa ahí. Yo me comprometí a 3 tikkunes, listo. Por mi voluntad cumplí solamente 1. Me voy a los 16 años, muero, parto, cumplí ese tikkun, listo. Vuelvo nuevamente porque tengo que cumplir esos 2 y todo lo que me hace falta. ¿Qué necesidad tiene de que yo me vincule con unos principios o no? Si al desencarnar se supone yo cumplí uno de mis propósitos. Si tuve conciencia, si no tuve conciencia. Yo pienso que, digamos, eso debe ser una verdad, pero en un sentido, ¿cómo se llamaría? Más asequible a que uno lo pueda entender, pienso yo. Lo que sí pienso yo que con este punto que su merced está exponiendo es que realmente uno no puede entristecerse por la muerte de nadie. O sea, yo pienso que este punto, así como su merced lo está especificando, yo siento que ahí realmente cobra sentido, ¿sí?, el no llorar por alguien, porque la persona partió y hizo algo. Desencarna, hizo algo, cumplió algo, hizo un objetivo, o sea, no hay necesidad de velarlo, no hay necesidad de llorar, no hay necesidad de vestirnos de negro. ¿Por qué? Porque ya sé dentro de mí que esa alma pudo dejar su ego, pudo cumplir fuera un solo motivo de su vida para existir acá. Yo pienso que al tomar esta premisa para mi vida,
lo que debería uno hacer era ser muy feliz el día en que esa persona parta, para mí. Pienso, o sea, esos son los dos puntos, porque no comprendo así, o sea, para mí no tendría sentido seguir en los principios, porque pues si yo lo puedo hacer a mi voluntad, como sea, listo, morí antes de nacer, bueno, morí a los 25, sí, mi hermano se fue a los 12. ¿Qué sentido tiene el tener conciencia o principios en el judaísmo? Es una pregunta que me hago con esto. No estoy diciendo que sea que no pueda creer en eso y que no, porque no lo puedo explicar, pero sí para mí cobraría sentido el no ir a funerarias. Me parece buena y válida la... Hay otra cosa, solamente, pero no, es que sobre el tema, porque en los principios hebreos está el luto, y está guardar el luto, y está llorar al no la triste. No, pero digo yo, como estamos estudiando los principios hebreos y queremos conocer los principios y aplicar los principios hebreos, ellos sí consideran el luto, lo que no consideran son esos duelos largos, pero sí consideran el luto y consideran que puede haber tristeza en la partida de alguien. ¿Puedo? ¿O primero Lorena? Bueno, primero Lorena para contestarle a... No, responde tranquilo. Responde tranquilo, amigo. Responde tranquilo, porque de todas maneras es conectado a lo mismo. Entonces, tranquilo, responde y ya yo después digo. Bueno, porque es que una cosa personal. Bueno, permítame un momentico porque es que esto está muy interesante. Volvemos a decir dos cosas y quiero... Bueno, no sé cómo expresarlo. Uno, tiene razón respecto de que el hecho de conocer raíces hebreas no cambia el hecho de los tikkunim. Una persona se muere, conozca o no conozca raíces hebreas. Y tiene exactamente el mismo proceso de todas las almas, porque las almas somos universales, ¿cierto? Ahí no dice que si conoce tal cosa o si tiene grado de conocimiento o si practica las raíces hebreas va a tener una excepción. No la tiene. Entonces, es muy diferente, todas las almas. ¿Qué es lo que dice la Cábala? Que si uno conoce las raíces hebreas, para mí, tengo una posibilidad de utilizar un instrumento, una herramienta para mi evolución y mi crecimiento a través de las raíces hebreas, conociéndolo. Si yo me muero sin conocer las raíces hebreas, igual me voy a morir, igual voy a hacer el mismo proceso que hacen las almas cuando desencarnan, ¿cierto? Hasta ahí, claro, todas las almas vamos a morir, todas las almas vamos a evolucionar y a desencarnar, una o varias veces, todas. Eso es un hecho. Dos, dice Leni, ¿se puede hacer luto? Sí, la Torah no prohíbe hacer luto. La Torah no prohíbe a un ser humano encarnado, que le duela la partida de otro ser. ¿Por qué? Porque tiene el ego vivo. Porque estamos gestionando nuestro ego, nuestras emociones. Entonces, tendría yo que no tener el ego, no tener mis emociones, esa sensibilidad para decir que una persona se murió y no me dio nada. No, todos vamos a sentir mientras estemos en esta dimensión de la dualidad, ¿cierto? Vamos a sentir y vamos a hacer ese proceso. Ahora, que cuando yo ya tengo un conocimiento de las raíces hebreas, que es el conocimiento que estamos hablando, o de la cábala, o como uno lo quiera llamar, ya entiendo que ese proceso, no me voy a quedar en ese proceso, sino que ese es un proceso que tengo que hacerlo y que hay un término para hacerlo y ya puedo continuar mi proceso. Eso me ayuda, porque esa herramienta me ayuda a hacer ese proceso más ágil. Y es en ese sentido de que las raíces hebreas nos ayudan en esta dimensión, no en la siguiente. Las raíces hebreas y este conocimiento que tengo aquí de la dualidad me sirve para gestionar en esta dimensión lo que tengo que gestionar y me ayuda como un instrumento. Pero ya después de que desencarne, volvemos todos a otra dimensión donde allá son las cosas de otra manera. No hay ego. No vamos a hablar de eso allá. ¿Sí? De eso hablamos aquí, porque tenemos esta dimensión que se llama Malhut, que es la dimensión de la dualidad. Ahora sí, por favor, adelante, Nico. Bueno, buenas noches.
Bueno, pues, o sea, más o menos todo, resumieron un poquito. ¿Cómo? Sigue, es que ya para que queremos verte, aquí todos te aclaman. Uy, La mejor pantalla. dicho, decimos. Bueno, era lo que yo quería decir, más o menos con relación a lo que se está hablando. Es que la conversación que tuve el 7 de abril, pero mi cumpleaños, con el rabino Max, bueno, digamos que eso como que me abrió mucho el entendimiento, digamos así. Entonces, bueno, hablando de esto, que más o menos comentarles como lo que siento y lo que he entendido de lo que estamos hablando. Por ejemplo, él me decía que, bueno, ya sabíamos, pero él me dijo, obviamente, ¿no? Uno escoge a sus padres, entonces tú escogiste a tus padres, yo, en este caso. O sea, para que yo pudiera cumplir mi propósito, mi tikkun, los escogí a ellos para que ellos me ayudaran a mí a cumplirlo. Y como yo he tenido, digamos, problemas con mis papás, digamos, de paternidad, de maternidad, de alejamiento, etcétera, 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 lo que obviamente él me hizo entender es que, obvio, yo los escogí a ellos para poder afrontar esa situación, ¿cierto? Pudiendo afrontar esa situación, puede ser que yo superando eso, ¿sí? Cumplí un tikkun y puedo irme tranquilamente, ¿cierto? Puede ser. Y luego volver a encarnar para cumplir de pronto otras problemáticas que tiene mi alma, que era lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Lo que decíamos, que uno puede tener 10 tikkun o 20 o 50 y hacer uno y cambiar y desencarnar y así sucesivamente. A que, digamos, lo que se une, lo que decía, para también hablar de lo que decía la tía Amelia, es que obviamente qué pasa y qué me explicó también y qué me dijo el rabino. Cuando tú tienes el conocimiento de la cábala, el conocimiento de los principios, conceptos, todo del judíos, cuando tú vuelves a encarnar y tienes estas, digamos, posibilidades de conocimiento, lo que va a suceder es que te van a ayudar, vas a tener más herramientas para poder cumplir tu tikkun o tus tikkun, o sea, todos los, digamos, los procesos que tienes que tener. Que tú lo puedas hacer sin, obviamente está, porque precisamente el Padre dio libre albedrío, ¿sí? Cada uno puede escoger cómo hacer sus cosas, no hay ningún problema en eso, ¿cierto? Pero tú puedes tener más herramientas o para hacerlo más rápido o para hacerlo mejor, ¿sí? Ahorita estábamos hablando con mi esposa, pues, o sea, es como decir, o sea, yo sé que es una cosa un poco, digamos, chistosa, pero si yo quiero hacer un montallantas, yo puedo hacer un montallantas sin haber estudiado, y lo puedo hacer, y bueno, y sobre todo en Colombia, ¿sí? Lo puedo hacer y no hay problema, y puedo salir adelante y todas las cosas, mas no es lo mismo si estudio, digamos, en este caso, para poder ser un mejor profesional en ese campo, ¿sí? Pues podré tener de pronto mejores condiciones o mejor calidad en mi servicio o en mi trabajo, ¿sí? A lo que voy es que, de todas maneras, cuando uno entiende que haciendo, o sea, que recibiendo lo que el Padre le quiere dar a uno, entendiendo y siguiendo los principios que Él nos está en ese momento mostrando, que bueno, estamos lentos, no lentos, son difíciles, son complicados, a veces somos ignorantes en algunas cosas, pero si logramos entender, o sea, mejor, logramos dividir nuestra alma de nuestro cuerpo y dejamos actuar a nuestra alma, porque, por ejemplo, el rabino me explicaba que el cuerpo nuestro físico es como un avatar, ¿sí? Y el alma es el que va a manejar ese avatar. Obviamente, como decía el pastor ahorita, obviamente el alma para poder trabajar, pues tiene que estar conectada con el cuerpo. Por eso es que también a veces fallamos, caemos, tenemos por ahí demás dificultades, porque pues el cuerpo está basado en nuestro ego, en nuestros sentimientos, en todo lo que el cuerpo representa, ¿sí? Pero si nosotros logramos, o sea, o mejor, el alma que tenemos
logra manejar este avatar, ¿sí? Pues todas las cosas se van a dar muchísimo más fácil y más rápido. Pero eso lo entendemos si queremos manejar los principios y los conceptos que el Padre nos quiere a través de la Cábala, a través de los principios judíos, a través de lo que estamos hablando, ¿sí? Más no significa que no podamos resolver nuestras cosas sin, obviamente. Pero va a ser de otra manera, va a ser como con otro tipo de evolución, como hablábamos ahorita. Nuestra alma va a poder evolucionar, va a poder crecer y va a poder hacer las cosas sin necesidad de depender 100% de nuestro cuerpo. Digamos que eso fue como lo que yo entendí, como lo que quería como transmitir. De pronto no, algunas cosas equivocadas, algunas cosas, pero es como desde lo que logré entender y lo que logré analizar y pudimos hablar con el rabino ese día, y pues que obviamente digamos que cambió un poquito la perspectiva también de mi vida, mi mirada, como que logré entender algunas cosas que tal vez digamos viniendo de otra persona externa, digamos así, logré asimilar de otra manera. Sí, y como que me abrió mucho la mirada y bueno, digamos que estoy empezando como a cambiar algunas cosas y eso, entonces pues digamos que es eso. No sé si Excelente, logré hacerme hijo. entender. Sí, excelente, hijo, y me alegra mucho. Yo complemento lo que está diciendo Nicolás con lo siguiente, y que también se refería Amelia a la información. El alma, toda la información que tiene el alma, cuando yo desencarno y vuelvo y encarno, esa información no se pierde. Esa información está, el alma tiene esa información, pero yo puedo sacar la información al alma, que es lo que nosotros llamamos como el inconsciente o el subconsciente. Ahí está toda esa información que mi alma tiene. Ahora, yo puedo conseguir esa información a través de procesos de meditación, a través de ciertas técnicas. Uno puede traer esa información cuando la necesito, porque lo dijimos en algún otro momento, el alma, el cuerpo, si necesita esa información, hay que dársela al cuerpo. O sea, el alma muchas veces el cuerpo está haciendo cosas que contrarían lo que el alma quiere, casi siempre, ¿cierto? Pero cuando yo logro hacer cosas en mi biología que estoy de acuerdo con mi alma, están de acuerdo, las cosas salen mejor, ¿sí? Pero generalmente el ego me lleva por caminos que al alma no le gustan mucho. Y hay almas, por eso es que inclusive hay almas, dicen algunos sabios, ya ese es otro tema, dicen algunos sabios que hay almas que prefieren desencarnar antes de tiempo porque el cuerpo nunca le dio la posibilidad de hacer sus tikkunim que tenía que hacer, sino que el cuerpo estaba enfocado en otra cosa. Y dice el alma, prefiero irme y volver con otro cuerpo que me permita hacer mi proceso. ¿Sí me explico? Va el joven y luego Amelia. Me alegra, hijo, te felicito. Adelante, Pablo. No, es que Pablo me dio el turno. Bueno, no, ya le dio el caballero. Bueno, no, es que quiero complementar entonces, de acuerdo a lo que dice Nicolás, mi intervención. ¿Listo? Ya con lo que dice Nicolás y bueno, lo que explica el pastor, o sea, esta premisa es verdadera. O sea, parta en el momento que parta, en las condiciones que parta, cumple un propósito, un tikkun. ¿Cuál es la diferencia, digo yo, cierto, ya en estos momentos? Dos grandes diferencias. Uno, que realmente la alegría es un principio judío y es un principio para la vida de uno. Para mí, concluyéndolo. Dos, si yo sigo los principios judíos, sigo la metodología de la Cábala, ¿qué es lo que a mí me permite? Que en cada reencarnación yo pueda tener un mayor grado de conciencia de quién soy, a qué vine, para dónde voy. ¿Sí?
mientras que tanto puedo reencarnar y tener 1000 reencarnaciones y tener que tener otras 2000 para poder que medio algo pase en mi alma. En cambio, como dice mi sobrino, que se me olvidó el nombre, Nicolás, que explica más, porque es que Max le explica a uno, sí, a veces es un poco confuso, pero uno trata de entender. Es que es una elección de vida realmente, o sea, con esta premisa podríamos certificar la elección de vida que ha tomado Montejerisi, perseguir los principios de la Torah. Concluyo con eso. Gracias, Pablo. Pues yo lo que quiero aportar es como volverme un poco, porque creo que se pasó muy por encima, la parte en la que la pastora, a mí me gusta que lo intentemos aplicar a un tema real, un tema de hoy en día. Y pues le voy a pedir el permiso al Cirita de hablar de otra vez este tema, y es cuando el alma de un hijo desencarna, es que lo voy a unir también con la paracha, es inevitable que el alma sienta algo. Ahora, nosotros pero se siente algo, o sea, se siente un pesar, se siente un y el acto mismo de tener esa emoción, hoy en día lo entendemos como que es necesario para que el alma pueda procesar esa emoción y estar en un estado mejor. O sea, el decirle hoy al Cira que eso fue propicio para el alma de ella, es cierto, pero yo estoy un poco con el lado de la pastora se me hace un poco insensible decirle a una persona que está en un proceso de duelo, ay, mire que eso es bueno que haya muerto joven porque al final cumplió un ticón. Se me hace un poco de pronto estoy dañando el proceso de la otra persona. No, jamás se debe hacer, eso no Exacto. se debe hacer. Ahora. No, eso jamás se debe hacer, así lo piense, no se debe hacer. Pero entonces, mi relación con la paracha es, cuando murieron los dos hijos de Moche, el Zohar está diciendo, de Aarón, el Zohar dice que entonces la posición de Aarón fue no sentir, fue ser un mineral. No, estamos equivocados y estás confundido. Mira, no se dijo que no sintiera, no, jamás se dijo eso. Lo que se dijo respecto de la paracha es que habían dos emociones en su máxima expresión en ese momento. Dos. Una, que estaba inaugurando el templo. Estaba demasiado alegre, porque era lo que se esperaba de él que hiciera, ¿cierto? Y estaba inaugurando el templo y estaba muy alegre. Ese es un éxtasis de las emociones. Estaba en su máxima expresión. Pero también viene un éxtasis de emociones extremo del otro extremo cuando mueren dos de sus hijos. Entonces, suma alegría, suma tristeza. ¿Cómo se maneja eso? Eso es muy diferente a que no la sintiera. Que lo hablábamos en esta mañana en el comentario de la paracha, que se requiere de un nivel espiritual muy alto para lograr hacer lo que hizo Aarón, como un ejemplo para todos, que es callar, no dejarse llevar por ninguna de sus emociones, es decir, tener un control absoluto de sus emociones, que ni se alegró ni se entristeció. Y eso es algo que físicamente, humanamente, no es fácil controlar. ¿Sí? Y eso es lo que enseña esta paracha. Es que ahí es donde llega mi otra pregunta, y es lo que mencionó la maestra ahorita de la felicidad es una herramienta muy importante. Ahí, porque si es necesario o no. Cuando Amelia menciona de que es muy importante la alegría, ¿cierto? Tengo que definir qué es la alegría. ¿Qué me produce alegría? Y para el ser humano, para el alma, le produce alegría cumplir sus tikkunim. No importa que sea a través de un dolor o sea a través de una tristeza. Si cumple su tikkunim, el alma se alegra. Es que parece contradictorio y no es fácil entender esto. ¿Sí? No es fácil, pero es la única manera que el alma se alegra.
¿Sí me entiendes? Así sea a través de un dolor profundo, si cumplió el alma un ticunín, el alma está feliz. Qué bueno, ahí sí se me pone a mí la piel de gallina, pero verdad. Sí, yo lo he comprobado porque es que no es fácil de explicarlo, pero digamos que en medio del dolor duro, profundo, físico, o de un momento así difícil Fuerte. En el cuerpo, sí, yo he sentido el alma. Alegría. Sí, o sea, que el alma es como la satisfacción de que uno está realizando ese trabajo y ese ticún. Es contradictorio, pero yo lo he podido evidenciar. Así y que es. anoche que tenía un dolor, era un dolor terrible acá en la cabeza, y el dolor me llegaba, ¿cómo será que me atravesaba? Y me llegaba al ojo, y yo sentía que el ojo se me iba a salir, ¿sí? Pero yo, como así me comenzó la primera vez, entonces yo dije, claro, lo primero que uno dice es, me va a dar algo, o sea, algo parecido, pero no. Luego me paré, eran las 3 de la mañana, me paré, me tranquilicé, hice un ejercicio de respiración de los que nos han enseñado los rabinos, y enseguida el Señor me dijo, tranquila, o sea, tranquila que este es otro de los trabajos, pero mira cómo tu alma va tomando otra conciencia. O sea, sí es contradictorio, no es fácil. Sí, no es fácil explicarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las dos cosas. Pero una cosa es lo que el cuerpo le entiende como alegría y como satisfacción, sí, y lo que el alma entiende como alegría y como satisfacción. Pero también yo le decía a Dago, miren, esto, lo que decía Amelia, ¿sí? Yo le decía, bueno, pero esto nos permite no sufrir tanto. O sea, no caer en esa depresión, en ese duelo tan malo. Sí, que uno dice, ¿cuántas personas no duran años en un duelo? Y sufriendo, culpándose a otros por la pérdida de un ser querido. Esto nos va a permitir sufrir menos. No es que nos volvamos insensibles, ¿no? Porque obviamente habrá tristeza, pero ya lo vamos a manejar con otro estado de conciencia, ¿sí? Sí. Pero aquí hay otra cosa que... Sí, mi apóstol. Es que hay otra cosa muy, muy interesante en lo que hemos hablado hoy, y es que la relación entre el plano, digamos, físico y espiritual nos permite también entender cosas. Por ejemplo, en este año que mi madre ya cumple un ciclo, ¿cierto? Lo que yo me permití hacer es entender que mi mamá fue un personaje en un alma, ¿cierto? Y esa alma tuvo una representación en una relación emocional conmigo. Pero en este año ya no es mi mamá, a pesar de que hay un vínculo en la relación emocional, sino es el alma que ella representó en ese ejercicio que cumplió en la tierra de ser mi madre. Entonces yo ya puedo hacer un ejercicio de libertad al alma desde mi dimensión emocional, que es completamente diferente a vincularme con ella otra vez desde la dimensión de la tristeza, del dolor, de la angustia, de la culpa de que es que ella fue la que dejó de hacer o hizo, que yo voy a libertarla, que voy a ir allá y voy a otra vez a hacer todos los ticún, sino simplemente yo ya desde esa dimensión digo, tú vas a ir a hacer otra tarea, tienes otra función, fuiste un alma que cumpliste en la tierra con unas tareas, te agradezco y me despego de esa relación con el alma, más que con toda esa dimensión emocional que uno contrató. Entonces, cuando hoy el pastor trae esta afirmación del principio hebreo, pues yo no voy a tener ese dolor profundo frente a la partida del otro, sino que yo puedo entender que ese otro cumplió un propósito a pesar de que mi dimensión racional no lo entienda, a pesar que mi dimensión emocional duela, pero si yo mantengo un principio dentro de mí, eso me va a permitir relacionar distinto con ese contexto, con esa realidad que me tocó vivir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno se pregunta, este muchacho de la Universidad de los Andes que murió a golpes, ¿cierto? Uy, no, Dios mío, terrible, no. Pero si yo lo miro por el otro lado y digo, ¿cuál era la razón o cuál era el ticunín que él cumplió? ¿Cierto? ¿Qué limpió? ¿Qué relación estableció incluso con su modelo familiar que él tenía que venir a cumplir y tenía que suceder de esa manera porque no había otra manera dentro de la lógica, ¿cierto? En la razón para uno es un tema que es difícil, pero si yo tengo un principio como este establecido, yo puedo decir,
no que me alegro, no que estoy tranquilo, no que eso es buenísimo, pero sí puedo decir, tengo otra manera de verlo, Señor. Y quizá esa manera me ayude a entender o apaciguar mi alma en torno de todas esas sensaciones y emociones que se van a presentar en el momento en que yo quiero darle una explicación racional a lo que sucedió, que es donde yo creo que nos complejizamos todos en este plano. Y es en que yo quiero que me den una razón del por qué tenía que pasar eso y en esa manera y de esa forma, y ahí nunca voy a tener una explicación, porque nunca un argumento me va a permitir cambiar el mío. Lo único que me va a permitir tranquilizar mi alma es encontrar esa dimensión de tener claridad en un principio. Sí. Hay otra cosa que a mí se me choca en todo lo que... No, se me choca, no. Estoy dilucidando. Porque una cosa es, yo digo, en ese ejemplo que puso el apóstol, que me parece muy bien, yo digo, ¿estaba cumpliendo un tikkunim o era una consecuencia de una acción? Ahí es donde apóstol, en varios casos se me dan esas dos respuestas. Yo digo, ¿era un tikkunim o era una acción, como decíamos hoy en el caso de los hijos de una consecuencia de una acción? Entonces yo digo, pucha, bueno, como dice el apóstol, no todo se me tiene que ser contestado, pero yo digo es para tener el discernimiento, sobre todo cuando uno hace juicios. Exacto, porque uno dice, no, eso era su tikkun, y si no era un tikkun sino una acción-reacción, nada que ver con el tikkun, eso no era, sí, entonces, ¿dónde establecer esa diferencia? Porque no creo que los hijos de Aarón, ahí según la Torah, era una y el Zohar, era una acción-reacción, ¿cierto? No era un tikkun. Y otros podían decir, era el tikkun que estaban cumpliendo ellos por sus generaciones antes, por sus... Es que, por eso digo, ahí voy, es que, pues entiendo, yo soy... Uno puede hacer, o sea, cada exacto. uno es consciente de si lo es o no lo es. Porque, a ver, yo sé que tengo una úlcera y me pongo a ingerir licor, pues es que es obvio que no le voy a achacar eso al tikkun. Hay cosas que yo me las busco y uno es consciente. ¿Sí? Es, por ejemplo, ese chico de los Andes que estaba haciendo. Yo no sé hasta dónde eso era un tikkun. Perdón. Para mí, Marlene, es una acción-reacción, pero eso es un juzgamiento a priori y sin tener pero fíjate, Marlencita, que ahí entra el discernimiento. Y eso es un tema bien bonito porque digamos que este ejercicio que estamos haciendo y que es lo que hacen ellos dentro de los principios hebreos, es que ellos no dan por hecho nada, sino que hay un debate y hay una discusión, pero siempre hay un tema de orden espiritual, o sea, yo puedo discernir para entender y traer una luz nueva o una luz más amplia o un nivel de conciencia más grande, que eso es lo que estamos tratando de construir. Pero permítame, antes de darle el uso de la palabra a Valentina, voy a decir lo siguiente, pero voy a decirte lo siguiente respecto de la acción y reacción. Le voy a dar otro elemento más como para complejizar un poquito más de lo que ya está complejo el tema. Y es que dicen los sabios de que aunque toda acción tiene una reacción o toda reacción tiene una consecuencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo con una acción causo un daño, ¿cierto? Porque toda reacción tiene una consecuencia. Cuando yo con una acción causo un daño, ese daño lo tengo que expiar, lo tengo que pagar de alguna manera, lo tengo que reivindicar de alguna manera. ¿Sí me explico? Y eso se convierte en un tikkun. Recuerden que tikkun no solamente son los que yo vengo, ya traigo en mi maleta, sino los que causo aquí también, lo que yo daño, lo tengo que reparar, ¿sí? Y eso se llama expiación. Entonces, cuando hablaban de este chico, se me ocurre a mí pensar, yo no tengo la respuesta, se me ocurre a mí pensar, de acuerdo a lo que decía Daguito ahorita, puede ser también que esa manera de morir, de alguna manera estaba expiando algo en él o en su familia, o qué sé yo, pero puede ser una consecuencia de una...
solamente son especulaciones, ¿sí? Eso no tenemos la verdad y no lo vamos a saber, pero son cosas que se pueden presentar. Ahora sí termina porque yo necesito también redondear este tema. ¿No ibas a decir algo más, Lenny? Entonces ahora sí, Valentina. Me siento completamente ignorada por el rabino Juvenal. Ay. Me siento completamente ignorada por Juve, pero tranquila, yo te voy a perdonar. Siga. Yo no estoy de acuerdo, o bueno, en este momento, como lo dice Juve, no llego a ese nivel de conciencia para entender eso. O sea, entonces, por la eternidad, por los siglos de los siglos, amén, yo también entonces voy a disculpar a los agresores, bien sea el de este chico o bien sea las personas que causan una muerte a conciencia y con acción. Yo los voy a disculpar eternamente porque esa persona debía morir así para cumplir algo. Entonces, por los siglos de los siglos, amén, va a pasar eso y sí, así, o sea, va a ser un círculo vicioso que nosotros como humanidad debemos aceptar para siempre. Está muy bien como tú estás pensando, pero mire, si ustedes escuchan bien cuando yo dije que pues, es una posibilidad, no dije que sea así, que este chico hubiese estado expiando algo y por eso tuvo esa muerte. Perdón, hablé del chico, hablé de la persona que de pronto causaron algo y eso generó una consecuencia que debía pagarse de esa manera. Nunca me referí a los agresores de él, eso ya es otra cosa, otro tema diferente. ¿Sí me entienden? Porque ellos ya tendrán otro ticunín, tendrán otras acciones, reacciones, que todos se convierten así, pero cada cosa en su justa medida. Pero si hablamos de que tenía que pasar así para, no hablo de este chico porque no sabemos de nada, muchos casos, violaciones X, asesinatos, que tenía que pasar así para, entonces estamos diciendo que en la necesidad de seguir esta línea de vida necesitamos más agresores, necesitamos más asesinos, necesitamos más para que esto se cumpla. No, estoy de acuerdo mire, con Valentina. Bueno, estás de acuerdo con Valentina, pero mire lo siguiente, recuerden que cuando yo indemnizo algo, hay sello. Cuando yo hago una reparación, ¿para qué hago un ticún? Para que hasta ahí llegue eso. ¿Sí me entiende? Esa es una manera de cortar. Por ejemplo, vamos a especular, no es nada, no tenemos conocimientos, no tenemos información. Que este chico hubiera traído una maldición porque su abuelo o su papá mató violentamente a otra persona y no sé qué cosa, puede ser una, ¿cierto? La única manera de expiar eso, en sus justas proporciones, era que él lo hiciera. Al hacer eso ya quedó sellado y se acabó. Se hizo una cosa, no, pues que él hubiera muerto de esa manera, se expió en ese caso, ¿cierto? Se expió eso y se borró esa maldición. ¿Sí me explico? Ahí ya no habría más maldición para eso. ¿Sí me entiende? Es un ejemplo. ¿Cómo se llama? Pero sí desaparecen esas cuando yo causo un daño y reparo el daño, ya no tiene por qué seguir el daño porque ya lo reparé. ¿Sí? Es eso. Y eso se llama expiación. Y para eso era que en Levítico, en tiempos bíblicos, se llevaba un animal para que hiciera ese proceso de esa expiación, ¿cierto? Se hacía esa expiación de esa manera. Hoy en día sigue siendo la expiación válida, pero lo hacemos de otras maneras. ¿Sí? Ahí vamos. Pero ¿cómo que ahondar si en lo que vamos no entendemos y quieren que ahondemos más? ¿Sí me entienden, Mari? No. Bueno, vamos entendiendo hasta aquí, hasta donde vamos. Pero es muy bueno porque... ¿Qué iba a decir, Mari? Es muy bueno porque tiene que ver con el árbol generacional. Sí, yo me acuerdo cuando con Moshe Armoni, un testimonio, una señora ella estaba sufriendo mucho porque fue arrollada por un vehículo, quedó parapléjica, quedó en una situación muy difícil. Y haciendo el árbol generacional de ella y haciendo una regresión, la atropelló un militar y el militar huyó. Y el papá, mirando la historia anterior, el papá de ella atropelló a un militar y no hubo nada. O sea, eso quedó impune. Exacto. Y la hija le pasa lo mismo. Entonces, por eso el árbol generacional, porque eso hay que mirar. Entonces, ahí le enseñaron qué había que hacer, porque eso tenía que cortarse, porque los hijos de ella iban a cargar con lo mismo. Sí, eso no queda en vano. Sí, es que toda acción tiene... Por eso el árbol generacional y uno mirar qué pasó antes, porque
Y eso se sella cuando se Puede venir de allá. paga, cuando se cumple se compensa el daño. ¿Sí? Bueno, entonces, permítame porque es que quiero redondear este tema para llegar al tema del cual quería hablar específicamente de lo que nos queremos hoy honrar. No, es muy importante. Y mire lo que tengo aquí escrito, quiero que me escuchen esto. Dice una cosa, mire lo que dice aquí. Uno de los fundamentos de la espiritualidad es que la muerte no es el final de la vida. ¿Sí escuchó lo que dije? ¿Qué dije? Que no me están poniendo cuidado. Y si no me ponen cuidado, ¿qué hacemos? Uno de los fundamentos de la espiritualidad es que la muerte no es el final de la vida, eso lo tenemos claro, sino que es la transición del cuerpo al plano espiritual. Eso, así definimos nosotros el desencarne, la muerte. ¿Sí? Es decir, al alma no le interesa, a Lenny no le gusta que bueno, no es que yo diga esto porque yo sé lo que dicen los rabinos y yo se lo he dicho a Lenny. A ella no le gusta porque no le gusta, o no lo entiende o no le gusta. Al alma, estoy hablando del alma, al alma no le interesan ni los viajes, ni los placeres, ni las comodidades, al alma no le interesa. Perdón, eso al alma no le interesa nada de lo material. Eso le interesa es a mi ego. A mi ego sí le gusta la comodidad, le gusta otras cosas, a mi ego. Pero al alma no es prioridad para el alma. Si lo tiene bien y si no lo tiene, no pasa nada. Pero Rabino, ya Perdón. que tú lo estás diciendo públicamente que no me gusta, pues ustedes pónganse a pensar cuando uno le propone algo y empieza, oye, pero al alma no le debe interesar eso de viajes, de pasarla bien, de nada de eso debe interesarte. Entonces, uno ¿cómo queda? Pero es que no estamos, me va a pero gustar ese porque lo que discurso? tú me estás pidiendo no es del alma, es lo físico, entonces yo te doy de físico. Y eso ahí sí nos entendemos. Bueno, pero seguimos. Y mire, lo único que da placer al alma, lo único que le da placer al alma es ¿qué? Cumplir los tikkunim. Cumplir sus tikkunim, ¿cierto? Ok, siguiente diapositiva. ¿No está de acuerdo, Pablo? Levanta la mano que no está de acuerdo. O sea, yo no estoy... Es que, o sea, yo no estoy completamente de acuerdo con eso porque en cierta medida mi alma necesita mi cuerpo y yo siento que pues mi alma quiere que el cuerpo esté bien. No es el objetivo, no es lo que busca el alma. Pero en cierta medida el alma también ve que el cuerpo quiere estar en un estado, o sea, decir eso, entonces es, no, pues entonces el cuerpo es literalmente una máquina que no debe hacer nada más, sino solo cumplir lo del alma, pues obviamente yo siento que eso ya es irse hacia el otro lado, que eso no es un equilibrio, eso es ser demasiado espiritual. Yo creo que Pablito no escuchó, yo quiero entenderlo así, que Pablito no escuchó cuando yo dije, no necesariamente al alma le interesa. Si el alma para cumplir un tikkun requiere que su cuerpo esté cómodo, esté en determinadas condiciones, le sirve. Pero para cumplir su tikkunin, el alma si el cuerpo no tiene al alma como tal no le interesan esas comodidades le interesan al cuerpo. Y si para cumplir su tikkunin el alma dice, pues yo quiero que esté bien, ¿cierto? Pero para el alma no, porque el alma no cumple propósitos. Claro, nosotros necesitamos la materia, pero dése cuenta que entonces cuando mi cuerpo está enfermo, ¿el alma lo desecha? No lo desecha, porque sabe que es parte, si de pronto estoy cumpliendo a través de ese cuerpo enfermo, estoy cumpliendo mi tikkunin y el alma está feliz. ¿Me explico? Eso es otra cosa. Pero quiero terminar con lo siguiente porque quiero pasar al otro tema. Páseme la diapositiva, por favor, porque me enredo. No, quiero explicar un tema que quiero explicarlo por el homenaje que quiero hacer hoy. Por eso quiero, pero es que esto lo hemos venido trabajando todo el tiempo. Yo estoy haciendo un repaso de todo esto. De esto, perdóneme, porque mire, dije yo que el alma le interesa es hacer sus tikkunin. ¿Cuáles tikkunin son los que al alma le interesa? Hay 3 clases de tikkunin, lo hemos hablado varias veces y esta mañana también lo hablamos. Hay 3 clases de tikkunin. Tikkun nefesh, que es la rectificación del alma, tikkun midot, que son las emociones, y el tikkun olam, que es el
el universal. No nos vamos a referir a cada uno de ellos porque hoy quiero hacer un homenaje y una honra a dos personas que se llaman Fredesminda y Felisa. Y páseme la siguiente diapositiva, por favor. Y quiero hacer una analogía. Quiero que escuchemos esta analogía. Quiero que escuchemos esta analogía que lo hago en principio por ellos, pero también para que nosotros entendamos esto. Abraham y Sara. Entendiendo en la analogía que Abraham es el cuerpo, Sara es el alma. ¿Sí? Y entonces dice la Torá, el alma. Entonces, en este contexto, dice Abraham en Génesis 23:2. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara. Sí hay duelo. ¿Sí ve que sí hay duelo? Sí hay duelo, nadie dice que no. ¿Sí le dolió? Claro que sí. Pero en este contexto estamos hablando, ¿quién hace duelo a quién? El alma hace duelo al cuerpo cuando desencarna. Y por eso piden que sean enterrados al ladito, ¿no? Y vamos para allá. Miren esto, es que esto es hermoso. Pero pónganme cuidado, por favor. Siguiente diapositiva. Ah, no, déjamela ahí, quieta. ¿Qué dice el Zohar? El Zohar enseña que en este relato Abraham representa el alma y Sara representa el cuerpo. Cuando Abraham llora, es el alma que está reconociendo al cuerpo como un socio sagrado para su misión. ¿Sí? Está reconociendo. El alma reconoce que el cuerpo es su socio, que yo no puedo cumplir mi propósito sino el cuerpo. Sí, Sara es el alma. Abraham, yo lo puse mal, lo invertí. Abraham es el alma, revuélveme lo que lo invertí. Abraham es el alma, Sara es el cuerpo. Lo invertí. No, ahí está bien. Su merced lo dijo. Abraham representa el alma. No, ahí está bien. Ahí está bien. Permita. Abraham representa el alma. Sara representa el cuerpo. ¿Quién se murió aquí? Sara. ¿Quién se murió? El cuerpo. ¿A quién llora el alma? Al cuerpo. En esta analogía, permítanme, ustedes después hacen otra analogía, pero en esta analogía, Abraham es el alma y Sara es el cuerpo. ¿Sí? Listo. El alma no llora porque el cuerpo terminó, sino llora porque se terminó el vínculo que le permitió rectificar, amar, enfrentar, transformar, sufrir, revelar. ¿Sí me entiende? Se acabó el vínculo. Al ya no tener ese vínculo, el alma la llora a su cuerpo. ¿Sí? Es la analogía. El alma no puede evolucionar sin el cuerpo. Hasta aquí llegó la evolución de esta alma. ¿Sí o no? Los mundos espirituales iluminan, pero no corrigen. Yo en la dimensión espiritual no puedo hacer tikkun. No puedo hacer correcciones, solamente en esta dimensión de la dualidad. La corrección ocurre en roce, en relación, en resistencia, en límite, en gravedad, en dualidad. Por eso el alma honra al cuerpo al despedirse. No depende, no desde el apego, sino desde la gratitud. El cuerpo es el laboratorio del alma, miren esto tan bonito, el cuerpo es el laboratorio del alma y la vida es la única dimensión donde la transformación deja marca eterna en la esencia del ser. Siguiente diapositiva. Después de que muere Sara, va Abraham, dice la Torá, a comprar un predio. ¿Recuerdan? ¿A quiénes le compra el predio? A los Benei Het. Los Benei Het, en esta analogía, son almas reverentes, son almas que ya han desencarnado anterior, o sea,
están desencarnadas en esta analogía. Y dice la Torá, y se levantó Abraham de delante de su muerto, delante de Sara, y habló a los hijos de Het diciendo, extranjero y residente soy entre ustedes, denme propiedad de sepultura entre ustedes, y enterraré a mi muerto delante de mí. La palabra Het significa o viene de reverencia, por eso dice los hijos son almas reverentes. Het significa reverencia, temor elevado, reconocimiento de la grandeza divina. Según el Zohar, se lee a los hijos de Het en este relato como almas que ya completaron su ascenso, que ya atravesaron y no están más atrapadas en los impulsos de la materia. Por eso Abraham, el alma, se dirige a ellos cuando Sara, el cuerpo, muere. Cuando una conciencia desencarna, casi siempre es recibida por almas afines, que a esto quería referirme yo hoy. Almas afines que ya cruzaron ese mismo umbral y cuyo nivel de densidad vibratoria ya no pertenece a este mundo físico. Es decir, mire lo hermoso que es. Hoy hablábamos que uno cuando desencarna, uno ya decide irse, como en este caso de Fredecita y Felisa, que uno dice, bueno, y ya hasta aquí uno dice, ya decidieron ahora sí definitivamente irse, pero no se van solas. Hay un grupo de almas afines que se llaman Het, que la van a acompañar, se van a reconocer entre ellas y la van a acompañar a su siguiente nivel. Este grupo de almas, estas almas, mire, no, porque aquí en Monte Jericín, mire, nosotros somos más, nos gusta más juzgar a las personas, pero dice que estas almas no juzgan, no compiten y no reclaman. En otra dimensión. Estas almas solo contemplan y reconocen, dice la Cábala. Por eso Abraham se inclina ante ellos desde el honor, como estamos haciendo hoy con estas almas. El alma desencarnada honra a quienes ya hicieron el trabajo de ella que ella recién está completando. Y luego viene algo bien importante. ¿Qué sitio es este? Este sitio que vemos aquí, esta gráfica, se llama la cueva de Macpela, que es el lugar donde están enterrados nuestros patriarcas. Y dice lo siguiente, póngale cuidado lo que dice, ¿qué significa la cueva de Macpela? La cueva de Macpela es un portal de Malhut, es un portal en esta dimensión. Y dice la Torá, siguiente diapositiva, no sé si tenemos otra diapositiva, no está, déjenme la anterior. Dice la Torá, ahí mismo en Génesis 23, 8 y 9, dice, y habló con ellos, Abraham habló con los Benei Het, y habló con ellos diciendo, si es vuestra voluntad que yo sepulte a mi muerta de delante de mí, oídme y rogad por mí a Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su campo, que por su precio completo me la dé, para posesión de sepultura entre ustedes. Génesis 23, 8 y 9. ¿Qué significa la cueva de Macpela? La cueva de Macpela se encuentra ubicada en la ciudad de Hebrón, hoy pertenece a Cisjordania, y es un portal y un punto de cruce entre los mundos. Cuando se habla de portal, se habla de ese cruce de energías que son densidades, son capas mucho más delgadas de densidad donde se cruza la energía divina. El Zohar indica que existen 7 puntos en la Tierra donde esa membrana entre planos es más delgada. Cada uno corresponde a una de las 7 sefirot inferiores. Qué casualidad.
¿Cuáles son las 7 sefirot inferiores? Las que estamos trabajando en la cuenta del Omer, ¿cierto? Que comienzan desde Gesed, Geburah, Tiferet, Nesak, Hod, Yesod, Malhut. La cueva de Macpela es el punto de Malhut, el punto donde la divinidad se densifica en la tierra. Por ello, reposan allí, en Macpela, Adán y Eva, la esencia de las conciencias arquetípicas de la humanidad encarnada. La palabra Macpela significa doble, dualidad. Estamos en la dimensión de la dualidad. Y la cueva de Macpela es la naturaleza de Malhut, porque la existencia de esta dimensión es doble, no en oposición, sino en simultaneidad. No hay alma sin cuerpo, no hay luz sin sombra, no hay eternidad manifestándose sin tiempo que la sostenga. Esa es la dualidad. El error humano no es vivir la dualidad, sino fragmentarnos en la dualidad. Cuando la persona vive solo en el cuerpo, sería una manera de fragmentarnos, cuando solamente nos interesa lo material, la vida se vuelve un peso y supervivencia. Pero en el otro extremo, cuando una persona vive solo en el espíritu o solamente en lo espiritual, la vida se vuelve abstracta, sin encarnación ni fruto. El ideal que es integrar ambas, lo material y lo espiritual, es la rectificación de Malhut. Hacer que lo correcto revele lo infinito, hacer que lo concreto revele lo infinito y que lo infinito tenga expresión concreta. Por eso la cueva de Macpela tiene 2 niveles en el interior, uno superior y uno inferior, que simbolizan la correspondencia. Lo de arriba late en lo de abajo y lo de abajo es el lenguaje de lo de arriba. ¿Recuerdan el principio de que lo que se hace arriba igualmente tiene correspondencia en todo lo que se hace abajo? Con esta simbología, con esta analogía, quería hoy desde mi corazón honrar la bendición que nos dio la vida, que nos dio el Padre, de haber tenido entre nosotros por un tiempo a Fredecita, a Felisa, de haber podido compartir con ellas, de haber podido aprender con ellas, de haber recibido de ellas tanta bendición, y para permitirles que ya en este momento que han cumplido un ciclo de su desencarnación, de su proceso de desencarne, de que tengan un viaje a la dimensión que corresponde junto con estas almas que estamos seguros que vienen a recibirlas y que las van a acompañar y que van a identificarse en una nueva dimensión, y que tengan la mayor de las bendiciones, y que si es posible y si el Padre así lo determina y si lo permite el Padre, que ellos sigan enviándonos bendiciones a nosotros, que ellos sigan protegiéndonos de alguna manera en lo que sea posible, de acuerdo no a nuestra voluntad, sino a la voluntad del Padre. Por tanto, con este sencillo pero sincero homenaje, queríamos hoy dedicarle a estas vidas que estuvieron con nosotros durante un tiempo. Muchas gracias. Gracias, Pastor. Listo, muchacha.